Comenzamos con una gran sección del libro del Éxodo, que es lo que se llama el libro de la Alianza. Va desde el capítulo 20, versículo 22, o sea, inmediatamente que termina el Decálogo, hasta el capítulo 23, versículo 19, esta sección que vamos a empezar ahora. Hago una introducción antes de empezar a transitar el texto. Entre los más importantes hallazgos de la arqueología, fruto de muchísimas excavaciones y minuciosas excavaciones que se han hecho especialmente en toda esta zona, ¿no? Tenemos que destacar el descubrimiento de numerosos códigos legales que provienen del Próximo Oriente Antiguo y que datan del segundo milenio, con lo cual para nosotros esto es clave para entender un poco mejor el contexto de la Biblia o el contexto de la redacción de la Biblia. En ello se pudo encontrar información valiosísima y una amplia visión, además, de cómo vivían estos pueblos del Próximo Oriente. Conocido el material, cuando se lo empezó a analizar, quedó clarísima la influencia directa o indirecta sobre el aspecto legislativo y conductual incluso del pueblo de Israel. Se comportaron y se organizaron al modo de los pueblos vecinos, como es lógico que así suceda, ¿no? Como decíamos antes, ¿se acuerdan? Lo habíamos dicho muy de pasada, quizá el código más antiguo sea el de Ur-Nammu, que fue escrito en sumerio hacia el 2050 a.C., miren qué números estamos dando, recibe su nombre del gobernante de la pequeña ciudad-estado de Ur, al sur de la Mesopotamia. Después tenemos el código de Esnuna, que fue hallado en Abu Jarmal, una localidad que formaba parte del reino de Esnuna, que está situado al este de donde está hoy la ciudad de Bagdad. Alcanzó su esplendor también en el siglo XX, por supuesto, antes de Cristo, ¿no? Algunos autores proponen para estas leyes una fecha en torno al 1925 aproximadamente. Después tenemos el código de Lipit Ishtar, que es el quinto monarca de la dinastía Isin, que gobernó en la primera mitad ya del siglo XIX, supera en 150 años la antigüedad del código de Hammurabi, ¿no? el más famoso de los códigos cuneiformes, que Hammurabi era miembro de la dinastía babilonia antigua, en la Biblia aparecen con el nombre de los amorreos, y gobernó entre 1728 a 1686. En los comienzos de su reino, me estoy refiriendo a Hammurabi, publicó el código que lleva su nombre, ¿no? Está escrito en una estela de diorita, que de hecho ahora está en exposición en el Museo del Louvre, y consta de un bajorrelieve en que aparece Hammurabi recibiendo del dios Sol y el dios de justicia, se llamaba Shamash, la orden de componer el código, ¿no? Después tenemos también el código hitita, que fue hallado también en unas ruinas que data del 1450, que en dos tablillas se han conservado 200 leyes, lo mismo que el código asirio. En estos dos justamente tienen como coincidencia que falta el nombre del legislador, no sabemos quién fue el que los compuso, ¿no? Estos preceptos, los del código asirio, fueron grabados en tablas de arcilla descubiertas durante la excavación de Asur, en el norte de la Mesopotamia. Proceden aproximadamente del 1350 a.C. Bueno, con todo este material, entonces les decía, fue muy valioso para entender mejor el código que nosotros ahora vamos a empezar a transitar, ¿no? El título del código bíblico, libro de la alianza o código de la alianza, tiene su origen en realidad en la expresión del capítulo 24, versículo 7, aunque el pasaje en realidad se refiere más bien al decálogo, ¿no? Pero dice concretamente, luego tomó el documento de la alianza y lo leyó delante del pueblo. Bueno, a partir de este versículo se tomó el nombre a toda esta gran sección. Hay un estudioso del Antiguo Testamento muy famoso que se llama Henry Cassels,
que opina en realidad que este código se remonta a la época del asentamiento de las tribus en la tierra de Canaán. Y él dice que en particular de la tribu de Rubén y de la tribu de Gad en Transjordania. ¿Por qué plantea esta hipótesis? Porque esto explicaría el trasfondo evidentemente agrícola que se percibe en gran parte del código, lo cual representa una contradicción respecto a las costumbres de un pueblo seminómada, como todavía es el pueblo en esta situación en la que lo encontramos en el Éxodo, ¿no? Todavía le falta un tiempo para la sedentarización, ¿no? Entonces más vale que estas leyes habría que ubicarlas en una época posterior de donde están situadas aparentemente en la Biblia. Aunque existen muchísimas semejanzas, como decía recién, entre los antiguos códigos y el libro de la Alianza, el libro de la Alianza refleja claramente una cultura como más tosca y primitiva que los otros. Esto nos llama la atención porque la superioridad cultural de los cananeos es evidente en muchos campos, ¿no? Esto no, digamos, no sorprende a nadie. Pero, sin embargo, a pesar de esta limitación, nuestro código manifiesta un nivel más elevado en el plano de la religión y en el plano de la moralidad que los otros códigos. Es como su característica, ¿no? Como su aporte a la región. En general, el libro de la Alianza contiene, si lo vemos así en su totalidad, leyes civiles y penales que están más bien agrupaditas entre el comienzo del capítulo 21 hasta el versículo 14 del capítulo 22. Luego tenemos leyes sobre el culto que están más dispersas, tenemos algunas en el capítulo 20, otras en el capítulo 22, otras en el capítulo 23, y leyes referentes a la moralidad que también están algunas en el capítulo 22, otras en el capítulo 23. Bueno, el evidente desorden del material demuestra que por algún motivo se rompió el orden original, o bien, que esto es muy posible, que las adiciones que se le fueron haciendo a lo largo del tiempo pasaron por alto las conexiones lógicas que habría tenido el texto original, ¿no? Bueno, un claro ejemplo lo encontramos en esto que acabo de decir, sobre los diversos lugares donde aparecen las leyes sobre el culto, ¿no? Es probable que hayan estado formuladas todas juntas en su versión original. Según su forma literaria, las prescripciones se dividen la mayoría en dos categorías, o casuísticas, o condicionales, mejor dicho, en la línea de los códigos mesopotámicos. Esto algo habíamos dicho anteriormente cuando presentamos el Decálogo, y también tenemos otras que son más bien apodícticas o imperativas, al estilo del Decálogo justamente, y de algunos textos de la sabiduría egipcia, que también están formulados de esta forma. Bueno, habiendo hecho esta introducción, vamos entonces a empezar a leer el texto. Leo capítulo 20 entonces, desde el versículo 22 al versículo 26. El Señor dijo a Moisés: di a los israelitas, ustedes han visto que les hablé desde el cielo. No se fabriquen dioses de plata o de oro para ponerlos a mi lado. Me harás un altar de tierra y sobre él ofrecerás tus holocaustos y tus sacrificios de comunión, tus ovejas y tus bueyes. Vendré y te bendeciré en cualquier lugar donde yo haga que se recuerde mi nombre. Si me edificas un altar de piedra, no lo harás con piedras talladas, porque al trabajarlas con el hierro las profanarás. Tampoco subirás por las gradas a mi altar para que no se vea tu desnudez. Bueno, el título que aparece en 21:1, estas son las normas que darás a los israelitas, indica que este versículo señalaba el comienzo original del libro de la Alianza. Por lo tanto, esta breve sección fue probablemente sacada de una legislación cultural posterior para ubicarla en un lugar acorde a la importancia que tenía todo lo cultural para Israel, ¿no? Como preámbulo se dice que Dios habla desde el cielo, lo cual significa una ruptura con la fuente yavista y elohista que preceden a esta sección, ¿se acuerdan, no? Según la tradición yavista, capítulo 19, tanto en el versículo 18 como en el versículo 20, ¿se acuerdan que Yahvé había descendido efectivamente al Sinaí? Mientras que el aporte que había hecho la tradición elohista
en el capítulo 20, versículo 21, describe, ¿se acuerdan? La presencia de Dios sobre la montaña como en una nube. Entonces, esto representa una ruptura en ese sentido. Una vez más se proclama la unicidad del Dios de Israel, se prohíben fabricar imágenes de oro y plata, y bueno, y por lógica debemos entender que la prohibición valía también para otros materiales de inferior calidad, ¿no? No es que no se podían de oro y plata, pero sí se podían hacer de, qué sé yo, de madera o de piedra. Inmediatamente después de esta afirmación de monoteísmo, viene propiamente la legislación sobre el altar, lo que demuestra esto que les decía recién, ¿no? La importancia del culto para Israel. Fíjense que se admite la pluralidad de altares, pero solo en los lugares elegidos por Yahvé mismo e indicados por medio de teofanías o sueños. Esto ya venimos acostumbrados con esto. Recuerden el capítulo 35 del libro del Génesis, el altar que edifica Jacob en Betel, ¿sí? Y hace poquito pasamos por el capítulo 17, versículo 15 del libro del Éxodo, donde luego del triunfo contra Amalek también erige un altar Moisés. Lo mismo vamos a encontrar más adelante en el libro de Josué, en el libro de los jueces, en el primer libro de Samuel. ¿Por qué digo esto? Porque esto está en contraste, todos estos ejemplos están en contraste con lo que va a aparecer en el libro del Deuteronomio, entre los capítulos 12 al 26, donde ya se empieza a perfilar este tema de un lugar, de un santuario único en Israel, ¿no? Anticipando, o mejor dicho, teniendo en cuenta la construcción que va a hacer Salomón del templo de Salomón, ¿no? El famoso templo. Y habla de lo tardío de la redacción del libro del Deuteronomio, ¿no? Obviamente, pero esto ya lo sabemos. El altar de Yahvé se caracterizaba por su sencillez y normalmente se hacía de tierra amontonada. Vieron que la primera referencia es que se haga de tierra. Y después viene la aclaración, pero que si se emplean piedras, estas no debían tallarse, porque los instrumentos hechos por la mano del ser humano las privarían como de su integridad original, ¿sí? Había intervención del ser humano. Entonces, por eso es que las piedras tenían que estar así como estaban. Se mencionan dos tipos de sacrificio, holocaustos y de comunión. Fíjense ahí en el versículo 24. Posteriormente, después el libro del Levítico se alargará notablemente la lista de sacrificios, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de estos dos sacrificios principales? En el holocausto se ofrecía a Yahvé la totalidad de la víctima, por eso es que terminaba quemándose la víctima, se destruía completamente. En cambio, en el sacrificio de comunión se ofrecía solamente una parte selecta de la víctima y el resto daba lugar a un banquete sacrificial para el que ofrecía el sacrificio, su familia, sus amigos. Y de ese modo se ponía bien de manifiesto el aspecto de comunión, ¿no? Especialmente con Dios. Miren qué interesante el antecedente de expresar la comunión con Dios a través de una comida ritual. Digo, en referencia a nuestra Eucaristía, digo, ¿no? Notemos que todavía no se hace mención de la función sacerdotal. En los primeros tiempos, de hecho, esta función era desempeñada por el padre de familia o el patriarca del clan. Todavía no hay sacerdocio instituido en Israel. Esto es un dato interesante, porque este sí que es un dato antiguo de verdad. ¿Sí? Una nota final prohíbe que el altar sea elevado. Vieron al final del texto, para evitar todo peligro de indecencia por parte del que realizaba el sacrificio al subir las gradas, teniendo en cuenta que estarían vestidos con un simple paño al modo egipcio. Bueno, esto más adelante, en el mismo libro del Éxodo, en el capítulo 28, desaparecerá esta legislación cuando aparezca la indicación sobre cómo deben ser los vestidos sacerdotales. Entonces ahí ya no va a haber más problema con este tema. Continuamos entonces con el capítulo 21, leo del versículo 1 al 11. Estas son las normas que darás a los israelitas. Si compras un esclavo hebreo, él prestará servicios durante 6 años, y al 7º año quedará en libertad sin pagar nada. Si entró solo, saldrá solo. Si tiene mujer, su mujer saldrá con él.
Si su dueño le dio una mujer y ella le dio hijos o hijas, la mujer y los hijos serán para su dueño, y él se irá solo. Pero si el esclavo declara expresamente, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos y por eso no quiero quedar en libertad, su dueño lo presentará delante de Dios, lo acercará a la puerta de su casa o al poste de la puerta y le perforará la oreja con una lesna. Así el esclavo quedará a su servicio para siempre. Si un hombre vende a su hija como esclava, ella no saldrá en libertad como salen los esclavos. Si después desagrada a su dueño y él ya no la quiere para sí, permitirá que la rescaten, pero no podrá venderla a extranjeros por haberla defraudado. Si el dueño la destina a su hijo, la tratará según el derecho de las hijas. Si toma para sí otra mujer, no deberá reducir la comida, la ropa y los derechos conyugales de la primera. Y si la priva de estas tres cosas, ella podrá irse gratuitamente sin pagar nada. Bueno, miren qué leyes tan curiosas, ¿no? A mí me gusta encontrarme con este tipo de leyes para caer en la cuenta de una obviedad, pero digo, ya lo charlamos la vez pasada esto, ¿no? Es una obviedad que siguió siglos y siglos y siglos y siglos y siglos y llegó hasta el día de hoy, tanto que hay gente que sigue creyendo que todo este código que estamos leyendo, los 10 mandamientos y el código fueron leyes dictadas por Dios. O sea, Dios quería que haya esclavitud, que la mujer sea vendida en caso de ser... digamos, es absurdo pensarlo de esta manera. Bueno, lo quiero aclarar otra vez porque se pensó durante siglos esto. Que queda claro acá que el pueblo de Israel está construyendo una legislación, al verse ahora como pueblo, está construyendo una legislación según los parámetros de los vecinos que tienen. Nada más que con esta salvedad que acabo de decir, de que moralmente hablando, por ahí religiosamente hablando, tienen como una calidad superior. Pero no más que eso, no más que eso. Están sujetas a espacio y tiempo, todas estas leyes. Es el único modo de entenderlas. Y obviamente, ¿por qué están presentadas como escritas por Dios o dictadas por Dios? Para darle el valor definitivo, ¿no? Para que justamente tengan un carácter de inapelabilidad, para que sean inapelables. Piensen ustedes, salvando las distancias, que nosotros con nuestra Constitución Nacional hacemos algo parecido. La ubicamos en un lugar de jerarquía por sobre todo lo demás, e incluso tenemos rituales respecto de la Constitución Nacional, como el juramento que hacen los pibes en el colegio, o el juramento que hacen los funcionarios públicos. O sea que, digamos, estamos en el mismo ámbito, y volvemos siempre a lo mismo. Israel está leyendo su historia con Dios adentro. Por eso lee los acontecimientos de la naturaleza como enviados por Dios, por eso lee los acontecimientos en donde se ve beneficiado como mano de Dios, y bueno, por eso lee la ley que tienen como ley venida de Dios. Y lo quiero aclarar porque me parece necesario. Empiezo a analizar un poquitito el texto. Las razones por las que un israelita podía caer en esclavitud eran muchísimas. Una persona podía ser vendida por su padre, como dice acá en el versículo 7. En el libro de Nehemías también encontramos la misma situación. Traigo lo del libro de Nehemías porque el libro de Nehemías representa una época muy posterior y sin embargo seguía vigente esta ley, ¿no? Un ladrón capturado e incapaz de restituir lo robado podía ser comprado, ¿no? Esto lo vamos a ver ahora enseguida en el capítulo 22. En tiempos difíciles, de hecho, un hombre podía verse reducido a tal grado de pobreza que se vendiese como esclavo, se autovendiese, digamos, para poder pagar sus deudas. Esto lo encontramos en el libro del Levítico, capítulo 25, versículo 39.
la viuda y los hijos de un deudor también podían ser sometidos a esclavitud. De hecho, tenemos un ejemplo concreto en el segundo libro de los Reyes, capítulo 4, versículo 1, en medio de la historia del profeta Eliseo, donde hay una viuda que está en esta situación y Eliseo la ayuda. Bueno, algunos autores opinan que el término hebreo que está utilizado en el versículo 2 tiene el significado primitivo, alguna vez habíamos hablado de esto, de Apiru o Jabiru, que aparece en algunas estelas encontradas en el lugar, que era el modo de llamar a un grupo de hombres que por no poseer tierras se veían obligados a trabajar como mercenarios de otros. Y por eso más de un historiador ha conectado a estos Jabiru con los futuros hebreos, digamos, ¿no? Como que en su origen pertenecerían a este grupo de gente. Esto es una hipótesis que viene, que está dando vueltas por ahí hace muchísimo tiempo. Sin embargo, en este contexto concreto, es preferible entender el término como simple sinónimo de israelita, ya incorporado a este código legislativo, ¿no? Fíjense qué interesante, después de 6 años de servicio, un israelita quedaba en libertad para volver al mismo estado anterior. O sea, la esclavitud no era algo para siempre, ¿no? Y la otra indicación, si estaba soltero, se iba solo, pero si estaba casado, su mujer se iba con él. O sea, es una legislación interesante. Ahora, si su mujer había sido cedida por el dueño, era regalo del dueño, esta obviamente se quedaba con el propietario. Y si hubiese tenido hijos también. Porque acuérdense que los esclavos eran posesión del amo, ¿sí? Entonces, tiene su lógica. Aquí, como en otros lugares del Antiguo Testamento, la mujer es considerada más como posesión que como persona. Y esto, bueno, otra vez, vuelvo a decir lo mismo que hace un ratito, es reflejo del derecho consuetudinario típico del Próximo Oriente Antiguo, digamos. Más bien tendríamos que sorprendernos si encontramos una legislación distinta respecto de la mujer en este contexto y en esta época, ¿no? Si un esclavo que hubiera recibido una esposa como regalo de su dueño quería permanecer con ella, podía hacerlo, contrario de comprometerse a quedarse para siempre. Ahí sí, ¿ven? Pero es por una decisión entonces del mismo esclavo. Y este rito de la perforación del lóbulo de la oreja simbolizaba la obediencia del esclavo al amo para siempre y además también el tema de la marca de la posesión, ¿no? Como al estilo de marca, sí, al estilo de sello. Una muchacha podía ser vendida absolutamente o con condiciones. ¿Vieron la parte que va del versículo 8 al versículo 11? Ahora, si el comprador violaba esas condiciones, la muchacha recuperaba su libertad sin tener que pagar nada, ¿no? Entonces, había algunas flexibilidades, incluso comparándolas con las leyes del entorno, encontramos alguna flexibilidad. Avanzamos. Leo capítulo 21 del 12 al 17, que son las leyes sobre el homicidio. El que hiera mortalmente a un hombre será castigado con la muerte. Si no lo hizo con premeditación, sino que Dios dispuso que cayera bajo su mano, yo te señalaré un lugar donde podrá refugiarse el homicida. Pero si alguien tiene la osadía de matar alevosamente a su prójimo, hasta de mi altar deberás sacarlo para que muera. El que golpee a su padre o a su madre será castigado con la muerte. El que rapte a un hombre, sea que lo haya vendido o sea que se lo encuentre en su poder, será castigado con la muerte. El que maldiga a su padre o a su madre será castigado con la muerte. Bueno, a ver, el versículo 12 establece como el principio general de toda la sección y en realidad no está haciendo otra cosa que repetir la doctrina que había aparecido en el libro del Génesis, capítulo 9, versículo 6. ¿Se acuerdan lo que está pasando en el capítulo 9 del Génesis? Acaba de terminar el diluvio y nos encontramos, aunque está en todo el mundo, está nada más que Noé con su familia. Entonces Dios vuelve a repetirle a Noé y su familia lo mismo que le había dicho a Adán y Eva en el capítulo 1.
crezcan, multiplíquense, llenen la tierra, pero ahora le da la posibilidad de matar animales para comer. Pero ahí viene la cláusula. Pero no vas a poder comer la sangre, porque en la sangre, y entonces ahí, en el versículo 6 del capítulo 9, del libro de Génesis, estoy hablando, dice, otro hombre derramará la sangre de aquel que derrame sangre humana, porque el hombre ha sido creado a imagen de Dios. ¿No? En el marco de esto que le estoy contando, aparece esto. Entonces, esto no es más que legislar sobre esto que ya estaba dicho en el libro del Génesis. La misma legislación básica la vamos a encontrar en el libro del Levítico, capítulo 24, versículo 17, y en el libro de los Números, capítulo 35, versículo 30 del 33. Aunque el texto no menciona a quién tendría que ejecutar ese castigo, porque si dice que tiene que ser muerto, ¿quién lo mata? ¿Quién es el verdugo? Bueno, sabemos que en el primitivo Israel era el Goel. Alguna vez hemos hablado del Goel. ¿Quién es el Goel? Es el vengador de sangre, en este caso, o el pariente más próximo del muerto, una suerte como de padrino. Cuando se habla del rescate también, por ejemplo, un esclavo podía ser rescatado por el Goel, pagando obviamente una suma de dinero. Bueno, estaríamos hablando de la misma persona. En este caso sería como el vengador de sangre. A él le correspondería ejecutar esta ley. El homicidio no premeditado o accidental no implicaba el mismo castigo, lo que hoy llamamos el homicidio culposo, ¿no? Lo que es en nuestra legislación. En ese caso, el homicida podía refugiarse hasta que pasara la ira del vengador y pudiera además comprobarse su inocencia mediante un juicio. Para eso es el que se pueda refugiar. En cambio, para el homicida doloso, como decimos hoy también, no existía el lugar de refugio. Incluso el texto dice, ni el altar de Dios. No había tutía con esto. Con respecto al homicidio voluntario, el libro de la Alianza presenta una legislación más rigurosa que otros códigos del Próximo Oriente. El código de Hammurabi, por ejemplo, en materia de homicidio, se refiere únicamente al caso de la mujer que mate a su marido. En ese caso, dice, debe ser empalada. Por el contrario, en el Antiguo Testamento, el carácter sagrado de la vida solo queda a salvo eliminando la vida del homicida, ¿no? Esto es algo que aparece con mucha claridad en el Antiguo Testamento, tanto aquí como en otras leyes que vamos a ir encontrando en el camino. Fíjense, lo habíamos anticipado cuando pasamos por este mandamiento en el Decálogo. La falta de respeto de un hijo hacia sus padres implicaba consecuencias muy serias, muy, muy graves. El Código Deuteronomista va a tratar el tema incluso con mayor detalle, pero digamos con la misma rigurosidad, ¿no? En Deuteronomio 21, 18, 21, miren lo que dice. Si un hombre tiene un hijo indócil y rebelde que desobedece a su padre y a su madre y no les hace caso cuando ellos lo reprenden, su padre y su madre lo presentarán ante los ancianos del lugar en la puerta de la ciudad y dirán a los ancianos, este hijo nuestro es indócil y rebelde, no quiere obedecernos y es un libertino y un borracho. Entonces todos los habitantes de su ciudad lo matarán a pedradas. Así hará desaparecer el mal de entre ustedes y todo Israel. Cuando se entere, sentirá temor. Claro, a ninguno se le iba a ocurrir andar haciendo lo que hicieron estos, ¿no? Bueno, de hecho, incluso fíjense que una maldición merecía la misma pena, lo cual supone, como ya hemos dicho alguna vez, la creencia primitiva de que las maldiciones eran de verdad efectivas, ¿no? Producían lo que decían. También en este punto el código israelita es más severo que los de los vecinos. El código sumerio prescribía que el hijo ofensor fuera arrojado de la casa, vendido o desheredado. Y el código de Hammurabi establecía que al hijo que levantara la mano contra sus padres le fueran cortadas las manos. Bueno, igual es una barbaridad para nosotros, ¿no? Pero bueno, una cosa es que te corten la mano, otra cosa es que te maten. Hay una gran diferencia. El secuestro, que aparece en el versículo 16, también se castiga con la muerte, pero el código deuteronomista restringe esta pena
al caso de quien secuestra y luego vende a un israelita. En Deuteronomio 24:7 miren lo que dice. Si se descubre que alguien ha raptado a uno de sus hermanos israelitas, sea que lo haya maltratado o que lo haya vendido, el ladrón morirá. Así harás desaparecer el mal de entre ustedes.